Buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Para mí es un verdadero honor y privilegio poder dirigirme a ustedes, llegar hasta sus casas, su oficina, el lugar donde se encuentre para compartirle la palabra de Dios. Hoy le traigo lo que sentí en mi corazón, debía compartirles de parte de Dios. Esta semana tuve la penosa, si se quiere, o la terrible oportunidad de presenciar a alguien bastante enojado, bastante fuera de sus casillas. Estaba bastante molesto por algunas situaciones y luego de esa situación esta persona me expresaba, me preguntaba, me decía: caramba, se supone que soy cristiano, se supone que estuvimos en los 21 días de ayuno, se supone que todos esos principios que nos compartieron allá a través de las redes pues son cosas que yo debería estar aplicando, pero mire, en un momento determinado exploté y se me olvidó de qué familia era y se me olvidó todos los principios y todo lo que se supone que debería tener después de 21 días de ayuno. Una situación que de pronto parecerá risible, pero la verdad es que me resultó bastante interesante. Para nada para emitir un juicio, al contrario, simplemente un llamado tremendo para la reflexión. Y mientras estaba orando y pensando en esta situación, y dije: caramba, se presentó algo inesperado y esta persona reaccionó de la peor manera. Bueno, tampoco de la peor manera, porque pues no hubo groserías ni mucho menos. Simplemente una acalorada discusión. Pero pensaba, ¿por qué pasan situaciones así? Se supone que nuestra vida ha sido cambiada. ¿Cómo es posible que si en nuestro corazón habita el Espíritu Santo, de repente, de un momento a otro, aparezcan situaciones en las que por ningún lado se nota que somos cristianos? Y me hizo recordar hace muchísimos años, le quiero ser honesto, de verdad, muchísimos años allá en Bogotá, en alguna oportunidad, pues me pasó a mí. Y tuve un altercado con el conductor que venía atrás y recuerdo que me bajé de mi carro y discutí con él, y por la noche en mi apartamento estaba yo pensando: caramba, qué riesgo, qué tal que el hombre hubiera tenido un arma, qué tal que él hubiera estado más enojado que yo. Y después pensaba: caramba, yo no sabía que tenía tal enojo adentro, tal ira adentro, de parar mi carro en la mitad de la calle y bajarme a discutir con el que viene atrás, y yo no sabía que era capaz de hacer eso. Y lo peor fue que esa situación fue como a 2 bloques de nuestra iglesia, y yo vi qué vergüenza si alguien me llegó a ver. Y me hizo recordar todas esas situaciones, que sí, de pronto parecen risibles, pero que tienen un profundo fondo. Y mientras estaba meditando en esto y en el por qué suceden cosas así, vino a mi mente, le soy honesto y por eso le digo con toda honestidad y transparencia, le quiero compartir lo que sentí de Dios compartirle, por si acaso después del ayuno usted ha estado en una situación bastante comprometedora donde uno lograría pensar y decir que cristiano ni que nada, yo no he cambiado nada, mi corazón y mis actitudes siguen siendo las mismas o quizás peor. Quiero contarle el pasaje que vino a mi corazón, que sentí de Dios, expresó y resumió lo que un cristiano en un proceso de cambio pueda estar experimentando o sintiendo. Espero haber llamado su atención. Por favor, no se me distraiga. Va a estar cortico. Tengo, como siempre, un buen par de versículos, pero sé que le va a traer bendición. Por favor, abra su mente, su corazón y deje que el Señor le ilumine, porque todos estamos aquí para aprender y para cambiar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por este pasaje que pusiste en mi corazón y estos comentarios que acuñé. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, santifica, purifica todo esto, Señor, y que sea bendición y vida, primeramente para mi vida y para todos los que después me habrán de escuchar. Te pido, Espíritu Santo, limpia mi mente, mi corazón, mi alma, mi ser, todo mi cuerpo, todo sea limpio para poder transmitir con limpieza tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escuche por favor esto. Jeremías capítulo 48 y versículo 10.
Jeremías capítulo 48 y versículo 10. Ojalá tenga su Biblia allá para que lo mire, porque es una parábola muy interesante, es una ilustración que el Señor nuestro Dios utiliza, pero que trae una tremenda verdad y una tremenda aplicación para nuestra vida hoy. Jeremías 48:10 dice de la siguiente manera: es nuestro Dios Jehová de los ejércitos quien está hablando, y dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre la espada. Está hablando de profesiones, está hablando de servicio, está hablando de un soldado que detiene de su espada de la sangre, que no hace justicia, que no hace su tarea, que no defiende su pueblo, que no ejecuta la batalla, y está hablando de alguien que hace indolentemente la obra de Jehová. Puede llamarse un pastor o puede ser sencillamente cualquier cristiano que es un sacerdote de la casa de Dios, un santo que hace las cosas de mala manera. Y a continuación pone un símil, hace una referencia y nos lo explica. Dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Por eso vienen días, dice Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Amén y amén. Un pasaje bastante complejo, pero no por ello que no nos traiga una enseñanza práctica para el día de hoy. ¿Quién es Moab? Tristemente tenemos que reconocer que Moab es el fruto de un incesto. Recordarán ustedes al famoso padre Abraham. Él fue llamado por Dios para fundar la nación de Israel. Dejó su tierra de Ur de los Caldeos, vino con su papá hasta la región de Harán. Allí estuvo por unos años hasta que su papá falleció, y luego siguió su travesía de la mano de Dios hasta que llegó a la tierra de Canaán. En toda esta travesía lo acompañó su sobrino Lot. Su sobrino Lot se casó y tuvo 2 hijas. Ellos, Lot, su esposa y sus 2 hijas, se fueron a vivir al área de Sodoma y Gomorra. Seguramente ya vino a su mente el momento en que Dios castigó con juicio del cielo a esas ciudades por su pecado y su perversidad. En ese juicio y en ese castigo, la esposa de Lot muere, y queda Lot con sus 2 hijas, huyendo para salvar su vida. En esa huida y en ese estado en el que quedaron, sus hijas, no me pregunte cómo, no tuvieron ningún reparo en emborrachar a Lot y tener con su propio padre relaciones íntimas, y ambas, las 2, quedaron embarazadas. Sé que suena terrible, bochornoso, se nos ponen las mejillas coloradas, a nadie se le ocurriría semejante atrocidad, pero así sucedió. De tal manera que uno de los hijos de Lot con su hija es aquel que conocemos con el nombre de Amón, los amonitas. Seguramente, si ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento, ha escuchado acerca de los amonitas. Y el otro hijo que Lot tuvo con su hija también, muy interesante que él era a la vez papá y abuelo. Qué situación tan compleja. Se llamó Moab. Y Dios está aquí tomando como ejemplo a ese muchacho Moab, quien creció, se fortaleció, se multiplicó y conformó un pueblo, una nación. Y Dios está diciendo: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija. Y aquí viene la parábola y aquí viene la instrucción de la cual podemos aprender. Seguramente usted, como yo, no está muy familiarizado con el arte de producir vino. Yo tuve que darme a la tarea de averiguar un poquito y mirar cómo era este proceso de vaciar el vino de vasija en vasija. Todo empieza con las uvas. Las uvas tienen que ser pisadas o machacadas, y usted seguramente si ha comido uvas, a mí por lo menos me encantan las uvas, prefiero las verdes que las rojas.
Como sea, cuando se machacan, cuando se pisan, hay algunas uvas que tienen su semilla, ¿verdad? Hay otras uvas que no las tienen, pero como sea, siempre habrá la cáscara. Así que cuando se pisa la uva y sale el jugo, lo dejan por un tiempo, pero luego tienen que trasvasarlo, pasarlo de una vasija a otra, de un odre a otro. ¿Para qué? Para que la cáscara y cualquier sedimento, cualquier semilla, cualquier cosa que pueda estar allá que no forme parte del jugo de la uva, sea eliminado. Ese proceso se va repitiendo continuamente durante cierto periodo de tiempo. Hoy en día las cosas son muy distintas. Hoy en día encontré que la palabra no es trasvasar, sino en la tecnología moderna se llama trasiego. Trasiego es el acto de pasar el vino de un recipiente de madera a otro. Ese recipiente se lava al vapor. Primero se lava con agua a presión, luego se lava con vapor. Es un proceso bastante interesante. Se llama trasiego. Pasar el vino de un lugar a otro. ¿Para qué? En ese proceso de pasarlo de un recipiente, de una vasija a otro, el sedimento, todo aquello que no forma parte de la esencia del vino, de la pureza del vino, hay que desecharlo. Entonces, si no lo pasan, ese sedimento queda allí abajo y le resta pureza, calidad al vino. Al contrario, le puede añadir, como Dios está diciendo aquí, un mal olor. Pensaba yo mientras leía esto, caramba, ¿cómo es posible que Dios hace una semejanza entre el sabor del vino que no se ha trasvasado y el olor con la vida del ser humano? Después de tantos años de ser cristiano y todavía puedo enojarme, gritar y patalear, insultar y maltratar, herir y dañar, derribar y destruir. Caramba, el olor no ha cambiado, sigue siendo igual. Y el sabor es lo mismo o peor. Parece que la Biblia no hubiera pasado por nuestro corazón y por nuestra mente. Parece que el Espíritu Santo no hubiera hecho absolutamente nada en todos estos años, porque el olor y el sabor siguen siendo lo mismo. Y Dios dice, nadie ha tenido la delicadeza de trasvasar a Moab, pasarlo de una vasija a otra para que se limpie. Y hay una frase ya que no sé si usted la tiene en consideración. Dice, ni nunca estuvo en cautiverio. No sé si en su vida anterior, antes de llegar al conocimiento de Cristo, o aún, y por favor, escuche la palabra de Dios y escúcheme con atención, porque yo aquí no estoy juzgando a nadie. Aún quizás como creyente, usted ha sido esclavo, es cautivo de un vicio, una adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al sexo, a las apuestas, a cualquier cantidad de cosas hay en este mundo que se convierten en una adicción, ¿verdad? Y él dice, nunca estuvo en cautiverio. ¿Usted le ha pasado que hay personas que no logran entender lo que alguien que sí es adicto o fue adicto vivió, sintió? Esa incapacidad de sentir esa empatía y creer y juzgar de mala manera al que por X, Y o Z todavía es adicto o fue adicto o está pasando por una terrible crisis en la que no logra desprenderse de algo. Y Dios está diciendo, mire, ni lo trasvasaron y ni siquiera fue cautivo. No conoce lo que es esa lucha interior por querer cambiar. Esa lucha que viene cuando vuelve y se cae en la misma adicción, en
en el mismo hábito, en la misma situación, y esa lucha, ese enojo, esa vergüenza, ese dolor, esa tristeza, esa pena con Dios, ese daño a sí mismo, el mirarse en el espejo y decir, volví a fallar. Y Dios está diciendo, Moab ni ha sido traspasado, ni ha sentido, ni ha vivido, no sabe lo que es estar en cautiverio. Y entonces Dios dice, por tanto vienen días, dice Jehová, en que le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Qué hermosa, en mi opinión, promesa de parte de Dios para alguien que necesita ser cambiado y ser transformado por el poder de Dios. Dios puede usar cualquier circunstancia para trasvasar nuestra vida y tiene grandes y maravillosos propósitos. El primer propósito que encontré, de la misma manera que se trasvasa el vino de vasija en vasija, encontré muy interesante que ese trasiego se hace regularmente entre cada 4 y 6 meses. Hay que cambiar el vino de vasija en vasija para quitar el sedimento, lo que no sirve, lo que está deteriorando la calidad, el olor, la pureza del vino. Y encontré que Dios tiene similares propósitos para con la vida del ser humano cuando lo trasvasa de vasija en vasija. En primer lugar, Dios busca quitar de nosotros lo que no sirve. Ese sedimento que solo se convierte en algo que es oscuro, pesado, que da mal sabor, que deteriora la pureza y la calidad del vino. Esas cosas que se nos pegaron en nuestra vida desde niños, hábitos que aprendimos en casa, quizás lo vimos en mamá y en papá y como ellos lo hacían, pues nosotros también lo hacemos. Y no hay una razón o una justificación, simplemente así lo aprendí, así lo viví, así vi a mi abuelito, así vi a un primo, así vi el familiar, así lo vi en el barrio, así me lo encontré en la escuela, lo aprendí de un profesor y cosas que se convierten en nuestra vida en patrones de comportamiento que marcan y hacen una huella en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y Dios dice, necesito traspasarlo de una vasija a otra vasija para que esas cosas que estorban, esa basura que está en su vida, sea quitada. De la misma manera que sacamos la basura todos los días de la casa, no sé en su casa, aquí todos los días se saca basura. No me pregunte de dónde sale tantas botellas o latas o empaques o bolsas o qué sé yo, residuos de comida, pero todos los días hay que sacar la basura. ¿Y por qué la sacamos? Porque si no, el olor es terrible. Porque si pasan varios días con la basura acumulada, se llena de mosquitos y eso es espantoso. No hay nada más terrible que entrar a una casa y ver una lluvia de mosquitos por todas partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la basura está acumulada. Dios dice, voy a trasvasar la vida de mis hijos para quitar la basura. ¿No le parece maravilloso que Dios piense de esa manera en nosotros? En segundo lugar, el propósito de quitar la basura es perfeccionar nuestra vida. Es un cambio que al ser humano le parece una crisis, que a nosotros nos parece doloroso, que nos confronta, nos saca de nuestra comodidad, que nos hace reaccionar. Pero ¿qué está buscando Dios? Producir mejores frutos y que nosotros reflejemos a Cristo en nuestro carácter. Segunda de Corintios 2, 14 y 15 habla de que nosotros llevamos a todo lugar el olor del conocimiento de Cristo.
no el olor de los sedimentos en el vino, el olor de la basura y la podredumbre de nuestros hábitos, acciones, palabras y pensamientos, aún de nuestra ropa y nuestro closet. No, el olor del conocimiento de Cristo. El cambio y las pruebas renuevan nuestra mente, desarrollan en nosotros paciencia y perseverancia, cosas que por pereza, por comodidad, por costumbre, nosotros no haríamos voluntariamente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Crisis en nuestra vida nos está trasvasando Dios de una vasija a otra, y eso incomoda, eso duele, eso nos confronta, eso nos hace reaccionar, y a veces reaccionamos de mala manera, pero esa reacción, aunque sea una mala reacción, nos confronta porque nos hace ver: caramba, todavía vengo cargando mucha basura. En tercer lugar, Dios busca despertarnos de nuestro conformismo e indiferencia. Años tras años, sentados en la misma silla de la iglesia, la misma banca, parece que la hubiéramos comprado, ¿verdad? Para nosotros en este momento es un poco difícil entender el símil, porque llevamos ya un buen tiempo reuniéndonos online. Pero cuando estábamos en la iglesia física, nos reuníamos allá en persona, la gente se ubica siempre en la misma silla, como si con su salvación hubieran comprado esa silla. Año tras año en la misma silla, haciendo las mismas cosas, comportándose de la misma manera, viviendo una vida que ni avanza ni retrocede, estancado, tibio, conformista con lo que tiene hasta donde llegó. Pues esto es lo que me ha tocado, esto es lo que estoy viviendo, y nos quedamos en esa misma manera. Dios permite que seamos trasvasados para que nos despertemos a la realidad que nos rodea, para que fortalezcamos nuestra relación con Él. Nos saca de nuestra zona de confort, porque el estancamiento impide el crecimiento espiritual que Dios desea de nosotros. Aunque la incomodidad pueda presentarse como una crisis, suele ser una herramienta divina para despertarnos. Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios permite que seamos trasvasados de vasija en vasija para motivarnos a avanzar. Si pudiéramos preguntarle al vino: ¿qué sientes cada vez que te pasan de una vasija a otra? Duele, es frío, es oscuro, es incómodo, no es a lo que estaba acostumbrado, no me gusta. Pero cuando se mira el vino y la luz atraviesa el vino y podemos ver su pureza, su transparencia, olerlo. Para los que conocen de eso, yo personalmente no he tenido la oportunidad y no es algo de lo que considere me estoy perdiendo en esta vida, pero solo puedo imaginarlo. Por favor, inténtelo hacer, aunque no lo haya hecho nunca. Solo piense en los conocedores de vino. ¿Cuánto vale una buena botella de vino? Y lo miran a través de la luz, y en algunas películas he visto allá los catadores y prueban un poquito y como que hacen gárgaras con él, y luego lo escupen a ver qué sabor quedó en su boca. Y imagínese esa pureza, ese olor, ese sabor en su vida. Y entonces los que están alrededor nuestro
qué rico es estar con esta persona, qué bueno es tener a este por amigo, qué bueno ir a visitar, va a venir a mi casa o voy a ir a su iglesia y porque hay ese sabor y hay ese olor. Sí, nos incomoda, a nadie le gusta el sufrimiento, a nadie le gusta enfrentar pruebas, dificultades, luchas, pero Dios utiliza el pasarnos de una vasija a otra vasija para motivarnos a avanzar y librarnos de aquello que nos esclaviza. Me llama tanto la atención esa frase cuando dice allá Jeremías 48:11, nunca estuvo en cautiverio. Algunos otros sí fuimos cautivos, ¿verdad? Algunos simplemente de la soledad, de la vergüenza, del maltrato, del abuso, de los golpes, de la violencia, del temor, de la angustia, de la escasez, la pobreza, la ruina, esclavos de las deudas, esclavos de la tarjeta de crédito, esclavos del menosprecio, de la burla, del rechazo, esclavos. Y entonces Dios tiene que venir y trasvasarnos y librarnos de esas cosas que nos esclavizan, de esas ataduras al pasado, quizás dolores, deseos de venganza, odios, resentimientos, esas iras no resueltas. No pudimos hacer nada cuando niños y ese enojo está ya metido en nuestros huesos. Dios tiene que trasvasarnos porque está buscando librarnos de lo que nos esclaviza. En cuarto lugar, Dios nos está preparando para una bendición. Es muy interesante cuando uno mira el proceso que Dios tuvo con los grandes personajes bíblicos. Por ejemplo, a Abraham. Abraham tiene que salir de Ur de los Caldeos a irse a una tierra que él no conocía. Llega ya a Harán. En Harán murió su papito y Dios lo está trasvasando de vasija en vasija. Luego llega a Canaán, en Canaán hay hambre y tiene que ir a Egipto y Dios lo está pasando de vasija en vasija. Vuelve a Canaán y allá compra un terreno y está siendo trasvasado por Dios para prepararlo para la bendición que vendría. A nosotros hoy tal vez nos parezca risible o muy poquito. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Tener un hijo que se llamaría Isaac. Y luego Isaac tendría 2 hijos. Esaú, que no le interesó las cosas espirituales, pero a Jacob sí. Y entonces Abraham está duplicando su fe, primero en su hijo Isaac y luego en su nieto Jacob. Les está mostrando a Dios, les está enseñando cómo construir altares. Usted puede leer la historia bíblica y ver cómo Abraham se conoce como el hombre de los altares, pero luego su hijo Isaac también levanta altares y más tarde vemos a Jacob, el nieto de Abraham, levantando altares. Dios preparó, trasvasando a Abraham de vasija en vasija, llevándolo de lugar en lugar, de crisis en crisis, de pérdida en pérdida, de hambre y de luchas, para que pudiera levantar la nación de Israel. Dios lo estaba preparando para una bendición. Eso es algo maravilloso que nos debería llevar a aceptar lo que Dios está haciendo con nuestra vida. En quinto lugar, encuentro que Dios nos trasvasa de lugar en lugar, de vasija en vasija, para que aprendamos a confiar en Él. No es fácil. Quizás debería ser este el primer punto, el más importante, porque ¿cómo puedo seguir a Dios si no confío en Él? ¿Cómo puedo pretender o querer obedecer una ley, una norma que de pronto a mis ojos, a mi corazón, a mis sentidos, a mi cuerpo parecen contraria a mi felicidad, a lo que tengo derecho, a lo que es legal o es apropiado en mi opinión? ¿Cómo puedo renunciar a mi propia vida? Como dijo Jesús, tome su cruz y sígame. Eso requiere amor, requiere conocimiento, pero ¿cómo puedo conocer a Dios y cómo puedo amarle si no he tenido la experiencia de vivir situaciones difíciles con Él y verlo a Él obrar en mi vida? Dios permite que seamos trasvasados para que se nos pueda desarrollar ese sentido de fe, aprender a vivir por fe y ver su poder
actuando en nuestras limitaciones. Y en sexto y último lugar, Dios permite que seamos trasvasados. Él nos trasvasa de vasija en vasija, de odre en odre, para nuestra protección. Sé que suena incongruente, pero Dios permite que seamos movidos para quitar de alrededor nuestro personas que no nos convienen, amigos, situaciones, lugares que nos atraían demasiado y no lográbamos soltarlas de nosotros. Entonces Dios nos mueve y nos pasa de aquí para allá y está protegiendo nuestra vida de acomodarnos a un entorno que podría ser dañino, perjudicial e impedir nuestro avance espiritual. Qué maravillosas promesas, qué maravillosos propósitos. Dice Dios, he aquí vienen días en que le voy a enviar trasvasadores, porque no quiero que mi hijo siga oliendo a lo mismo y sabiendo igual. ¿No quiere ser usted cambiado, renovado y transformado? ¿No quiere usted ver la gloria de Dios en su vida? Oh sí, yo sí quiero. Aunque duela, aunque confronte, aunque a veces, debo serle honesto, desanime. Pensaba en cómo puede uno, después de tantos años de ser cristiano, reaccionar en este mundo con un inconverso de mala manera y de enojarse, gritar, patalear y insultar. Y uno piensa, caramba, después de tantos años, seguimos pensando igual, sintiendo igual, hablando igual. El olor no ha pasado. El sabor sigue siendo igual. ¡Qué terrible, Dios! No permitas que mi corazón caiga en esto. No me dejes quieto. Si usted desea cambiar, permítale a Dios que lo trasvase. Usted quiere ser mejor, quiere ser protegido, quiere crecer en su vida espiritual, quiere ver la gloria de Dios en usted, quiere librarse de toda la basura que atrás alguien pudo arrojar sobre usted y se le pegó y sigue con los mismos hábitos, el mismo pensamiento. Quiere ser libre de todos esos opresores y de todas esas cautividades. Entonces, pidámosle a Dios que envíe sus trasvasadores. ¿Qué son esos trasvasadores? Mis amados, de eso no les gusta, pero lo dejé para lo último. Ese pedacito del que no nos gusta. Mire, pueden ser crisis o dificultades. Situaciones que rompen nuestra rutina o comodidad, forzándonos a cambiar y a depender más de Dios. Crisis o dificultades, luchas, pérdidas, cambio de residencia, cambio de ciudad, cambio de trabajo, situaciones que nos hacen movernos, que nos hacen levantarnos y dejar las cosas atrás, que requieren de nosotros levantarnos. Y me tocó mudarme, me tocó cambiar, tengo que salir, se acabó el trabajo aquí, ahora tengo que buscarlo allá. Y Dios permite crisis y dificultades en nuestra vida, quizás en el trabajo, quizás con un familiar, quizás ya lleva mucho tiempo viviendo con sus padres, con sus suegros, con su suegra, qué sé yo. Estoy poniendo ejemplos que vienen a mi mente de crisis o dificultades que hacen que nos soltemos, que nos toca movernos, que nos toca levantarnos. Eso es ser trasvasado de vasija en vasija. Dios también usa personas conflictivas o situaciones difíciles. Por favor, si usted quiere cambio en su vida, eso no significa que ahora vaya a pelear con su suegra o le conteste mal a su cónyuge para ver si usted reacciona de mejor manera, para ver si se ha cambiado. Por favor, evítelo. Dios pondrá esas personas insoportables al frente nuestro. Y cuando alguien le alce la voz, cuando alguien se niegue a darle a usted lo que es justo, cuando alguien lo maltrate y lo llame con improperios y le diga, qué sé yo, irresponsable, que no es un profesional, que usted no hace las cosas bien y usted se siente atacado, por favor recuerde el trasvasador. Y entonces mire a ver cómo va a responder. Mire a ver cómo va a salir de ese momento. Si va a salir con la cola entre las
patas como los perros, o si va a salir con su frente en alto. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a reaccionar? Dios enviará personas conflictivas, quizás el vecino, quizás el jefe, el compañero de trabajo que nos hace la vida cuadritos, que siempre está buscando avergonzarnos y hacernos quedar mal, el cliente que quiere aprovecharse de nosotros. Dios pondrá situaciones difíciles que nos sacarán de nuestra zona de confort y serán herramientas en las manos de Dios para nuestra transformación. ¿Qué más pueden ser esos trasvasadores? Pérdidas o cambios drásticos. Me echaron del trabajo, no sé qué pasó allá, pero recibí la carta y que adiós papá, se acabó el trabajo y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a responder por mi casa? Y viene una situación de pérdida, de cambio drástico. Que nos echaron de la casa, van a demoler el conjunto donde vivo y tenemos ahora que ir a dónde voy a ir a encontrar un precio como el que estaba pagando acá. Y entonces empezamos a ser movidos. Situaciones de pérdidas, quizás de salud. Apareció una enfermedad que usted no contaba, que no se la esperaba. El médico le dio un diagnóstico que usted jamás se imaginó que pudiera pasar con usted. Pérdidas, cambios drásticos en la situación económica, no lo sé, pero Dios utilizará esa clase de trasvasadores. Finalmente, un proceso de quebrantamiento, quizás experiencias que nos enseñan humildad, quizás un jefe maltratador que nos enseña a mantener nuestra cabeza inclinada. No dije servilismo, tampoco dije esclavitud. Eso ya pasó, ya fuimos libres de eso, así que tampoco vaya a aceptar cualquier maltrato como si fuera de parte de Dios. Usted lo sabrá en su corazón. ¿Cuándo está siendo confrontado para ver realmente lo que hay al interior de su vida? Allá en Colombia tenía un amigo, eso jamás se me olvidará. Tenía un amigo, hermano de la iglesia. Su trabajo en la compañía donde él trabajaba, él era el jefe del departamento de control de calidad. Todo pasaba por sus manos, desde una hoja de vida para contratar a alguien hasta el producto y los procesos por los cuales esa compañía vendía un servicio. Y él tenía que verificar que en verdad la compañía o esa persona, ese profesional, sabía y hacía lo que decían que iban a hacer para poderle cobrar al cliente. Existe todavía. Cualquier compañía la tiene. Esa crema dental que usted compra, ese detergente que dice que arranca la mancha y quita la mugre, todo eso ha pasado por un control de calidad. Primero lo prueban para ver si en verdad lo hace y luego vienen y le sacan la platica de su bolsillo porque en verdad hace lo que dice que va a hacer. Algunos no, ¿ok? No todos, pero la mayoría. Como sea, Dios tiene que hacer control de calidad en los que decimos que le seguimos. Es tan triste cuando no pasamos la prueba. Es triste cuando viene el trasvasador y fallamos. Y es tanta la mugre y tanto el peso, tanto el dolor, tanta la miseria, la podredumbre que hay adentro de nuestro corazón. Pero Dios lo hará, porque Dios no se cansa de usted. Dios no lo abandonará. Dios continuará trayendo trasvasadores día tras día hasta que usted sea transformado y sea conformado a la imagen de Cristo. Es su promesa. En el libro de Filipenses él dice, el que empezó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. No importa lo que cueste, pero usted no seguirá siendo el mismo. En el libro de Efesios capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto semejantes a Cristo, Dios seguirá enviando sus trasvasadores. Yo solo quiero invitarle en esta mañana, permita que esos trasvasadores vengan. Cuando vengan esos cambios, esas confrontaciones, esas personas crueles, esos momentos conflictivos, esas situaciones incómodas, por favor no se desespere, no grite, no reniegue, no renuncie a su fe. Si por alguna razón reacciona mal,
tranquilo, es solo una confrontación para mostrarle, ¿viste que necesitas ser trasvasado? Necesitas de la mano de Dios, necesitas mi intervención. Si usted y yo fracasamos al primer instante, Dios está diciendo, ¿viste que sí necesitas de mí? Así que no se desanime. Si fracasó, levántese y siga corriendo y espere la siguiente prueba de calidad. Esté atento, no permita que la conformidad, que la mediocridad o que la vergüenza se apoderen de usted y digan, yo no sirvo para nada, qué cristiano ni qué nada. Señor, con que me lleves al cielo y me pongas allá en la puerta, me conformo, pero no me pidas más, porque no sé hacerlo. Dios le va a dar sabiduría. Tan torpe era yo, dijo el salmista David, que no entendía. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos hará entender. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas que tú no conoces. Clama a mí, solo dependamos de Dios y permitamos que Él haga su obra. En la película Evan Almighty, no sé si recuerdan, Evan Todopoderoso es un hombre que sin saberlo y sin quererlo resultó siendo como un Noé moderno, y Dios le empieza a mandar la madera para que construya un arca, y qué locura, le empieza a crecer la barba y en fin. Y hay una escena allí muy interesante en que la esposa y sus hijos no soportan ver lo que está pasando con este Evan Almighty. Es el Noé moderno, y se van de casa. Y llegan a un restaurante, y en el restaurante está Dios. Dios utilizando el cuerpo y la voz del mesero. Y hay una escena allí muy interesante en la que el mesero le dice a la esposa del Noé moderno, le dice, si alguien ora por paciencia, ¿crees que Dios le da paciencia o le da la oportunidad de ser paciente? Si alguien reza por valentía, él pregunta, ¿Dios le da valentía o le da la oportunidad de ser valientes? Es una lección que nosotros debemos aprender. Debemos enfrentar las situaciones que la vida nos trae con valentía. No las eluda, no reniegue, no espere que las cosas vayan tranquilamente. Dios necesita pasarnos por pruebas, por trasvasadores que quiten de nosotros lo que nos sirve. Nos dará la oportunidad de mostrar que ahora somos pacientes, que podemos soportar un patrón, un jefe gritón y maldiciente, que podemos responder bien ante un compañero que quiere hacernos la vida a cuadros, que podemos manejar X o Y situación en casa con la esposa, el esposo, la suegra, el suegro, el que sea. Dios nos dará oportunidad y cada vez vamos haciéndolo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enfrentar batallas? ¿Por qué tenemos que crecer? Un día entré a mi baño llorando, renegando y peleándole a Dios, y yo le decía, llorando le dije, es tu reino, ¿yo qué tengo que ver con tu reino? ¿Yo por qué tengo que andar en esas peleas y soportando esto? Y ya viene la respuesta de Dios. Escuche esto, Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo, y les dijo Dios, escúcheme, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en los animales que se mueven sobre la tierra. Esa orden de Dios nunca fue revocada, aunque el hombre cayó. Usted y yo somos llamados a ser grandes, a gobernar, a dirigir, a conquistar, a ganar, a poseer, a arrebatar las almas del infierno. Dios nos hizo a su imagen y pide que nos levantemos con fuerza y con el poder del Espíritu Santo. Para llegar allá hay que ser trasvasados de vasija en vasija.
Voy a hacer una oración. Si usted quiere seguirla, sígala. Por favor, escuche mis palabras antes de repetirlas, porque después no venga y me llama y me dice: pastor, aquí ando en problemado con el suegro, con el jefe, porque me puse a hacer su oración. Escuche mi oración y si quiere, repítala. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, si está cansado del estancamiento, de la mediocridad, de vivir igual, si siente en su corazón el peso del enojo, las iras no resueltas y todo ese sedimento que ha quedado de tantos años de dolor y lucha y quiere cambiar, entonces cierre sus ojitos y nos presentamos ante Dios. Señor, con humildad y reverencia, presentamos nuestra vida ante ti. Te presento mi corazón, mi alma y mi mente, reconociendo con humildad, también con mucha vergüenza, con mucha pena y con dolor, que muchas de las cosas de mi infancia y mi juventud se me pegaron a mis huesos y hoy, aunque digo conocerte y amarte y seguirte, ese pasado permanece en mis hábitos, en mi temperamento, en mi mal humor, en mis respuestas, en la administración de mis recursos, de mi tiempo, del dinero, en la forma de pensar, en mis sueños, en mi imaginación, en mi memoria. Y no lo quiero más. No quiero seguir viviendo de mala manera. Hoy te pido con humildad y respeto, trasvásame y límpiame y libérame y hazme la persona que tú necesitas. Protege mi vida y trasvásame de lugar en lugar hasta que sea conformado a la misma imagen tuya. Porque tu anhelo más grande, más profundo, la meta más alta de tu corazón es que yo sea semejante a Cristo, que desarrolle todos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Porque lo que tu corazón anhela para mí es que yo vaya creciendo cada día y a mi fe le añada virtud y a la virtud paciencia y madurez hasta que refleje a Cristo en todas las áreas de mi vida. Te pido con respeto, envía los trasvasadores y cambia mi vida para la gloria de Jesucristo y de tu nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada persona que me está viendo. Envío sobre usted fortaleza, valentía, fuerza, coraje, decisión, valor para enfrentar lo que venga, lo que Dios traiga. Lo vamos a enfrentar con valor y con fuerza. Esas cosas de nuestra vida que hay que cambiar, yo lo bendigo a usted con decisión, con perseverancia, con estabilidad, con la seguridad de querer hacer las cosas, dar el paso de fe y cambiar todas las cosas alrededor de su vida para hacer lo mejor de usted, lo que Dios siempre soñó para usted. Y con usted lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos dentro de 8 días.